8, que se incorpora como nuevo artículo que pasa a ser el artículo 36 de esta reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos. Es importante mencionarles que en este artículo se debaten 3 sugerencias importantes, como es la comercialización directa, la totalidad o una cuota de la producción de las empresas mixtas en los términos previstos en esta ley. 2, abrir y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción. En este punto específicamente, en el número 2, el diputado José Gregorio Correa hizo la salvedad para ver si se puede modificar en moneda se coloque nacional y o extranjera o internacional para no tener inconvenientes a futuros. Y quedaría redactado de la siguiente manera, en tal caso de que se apruebe: abrir y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda nacional y o internacional o extranjera para el uso y administración de los fondos de las empresas mixtas. Y el número 3, ejercer la gestión técnica y operativa de la empresa mixta directamente o mediante un prestador de servicios especializados. Y demás palabras, oraciones y frases que están dispuestas en este artículo número 36 de esta reforma parcial. En este momento ya el diputado José Gregorio Correa, en conjunto con el consultor y la secretaria de la Asamblea Nacional, escuchemos. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de el artículo número 36, tal cual como fue presentado por la comisión, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Noveno, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 36, el cual pasa a ser el artículo 38, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 38. En los instrumentos mediante los cuales se otorgue el derecho a realizar las actividades previstas en esta ley, se podrán acordar ventajas especiales a favor de la República, tales como una contraprestación económica por el acceso a las reservas de hidrocarburos, el empleo o cesión de nuevas y avanzadas tecnologías, el otorgamiento de becas, oportunidades de entrenamiento técnico u otras actividades de desarrollo del factor humano y la creación o fortalecimiento de centros de estudio e investigación en materias de hidrocarburos. Es todo, señor presidente. En consideración, el artículo 38 queda aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar la incorporación de una nueva sección, la cual pasa a ser la sección 4 en el capítulo 3 del ejercicio de las actividades primarias, quedando redactada en los siguientes términos. Sección 4 de los contratos para el desarrollo de actividades primarias. Es todo, señor presidente. En consideración, el título de la sección 4. Queda aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 40, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 40. Las empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales podrán suscribir contratos con empresas privadas domiciliadas en Venezuela para la ejecución de las actividades primarias. En estos contratos, la empresa operadora asumirá la gestión integral del ejercicio de las actividades a su exclusivo costo, cuenta y riesgo, previa demostración de su capacidad financiera y técnica mediante un plan de negocio aprobado por el Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos. La República conservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos, sobre los cuales las empresas operadoras desarrollarán las actividades primarias. La contratación prevista en este artículo quedará excluida del ámbito de aplicación del decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas y su reglamento. Para la contratación de empresas privadas domiciliadas en Venezuela, se deberá previamente evaluar su idoneidad y capacidad para el ejercicio de las actividades primarias. Es todo, presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 41, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 41. La retribución de las empresas operadoras en los contratos para el desarrollo de las actividades primarias consistirá en una o ambas de las modalidades siguientes. Primero, una participación porcentual sobre los volúmenes de hidrocarburos fiscalizados que serán comercializados directamente por la operadora, una vez cumplidas las obligaciones gubernamentales en los términos previstos en esta ley.
Segundo, cualquier otra forma de participación en los beneficios que sea determinado por el Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 13º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 42, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 42. Las empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales en la suscripción de contratos con empresas privadas domiciliadas en Venezuela podrán, durante la vigencia del contrato para el desarrollo de las actividades primarias, primero, otorgar a la empresa operadora el derecho de uso de los activos y materiales de su propiedad o disponibilidad legal destinados al ejercicio de las actividades primarias. Segundo, ceder a la empresa operadora el derecho de uso del área operacional y del área delimitada, previa autorización del Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos. Como contraprestación por el uso de dichos activos y áreas, la empresa operadora pagará a las empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales un porcentaje del volumen de hidrocarburos fiscalizados que será fijado en el respectivo contrato. Los derechos conferidos sobre dichos activos y áreas se extinguirán automáticamente al finalizar el contrato. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 14º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 43, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 43. Una vez concluida la vigencia del contrato para el desarrollo de las actividades primarias, la empresa operadora deberá restituir los activos arrendados y transferir la propiedad, libre de cualquier gravamen, a la empresa de exclusiva propiedad de la República o sus filiales, de todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante la vigencia del contrato, incluidos todos los datos obtenidos, generados, procesados e interpretados sin que esto genere obligación de pago o indemnización alguna. Es todo, presidente. En consideración el artículo 43. Aprobado. Siguiente. 15º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 44, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 44. La empresa de exclusiva propiedad de la República o cualquiera de sus filiales actuará como agente de retención o percepción de las regalías y el impuesto integrado de hidrocarburos previstos en esta ley, que correspondan a los contratos para el desarrollo de actividades primarias. Es todo el artículo, presidente. En consideración el artículo 44. Aprobado. Siguiente. 16º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 44, el cual pasa a ser el artículo 51, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 51. De los volúmenes de hidrocarburos extraídos y no reinyectados de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación de hasta 30% como regalía. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos, previa opinión del Ministerio con competencia en materia de finanzas, determinará el o los porcentajes de regalía aplicables a cada proyecto durante sus fases de ejecución, tomando en cuenta, primero, la naturaleza del proyecto; segundo, los requerimientos de inversión de capital; tercero, la economicidad del proyecto; cuarto, la necesidad de asegurar la competitividad internacional. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos, queda facultado para modificar el porcentaje de la regalía dentro del límite previsto en este artículo, cuando se demuestre que resulta necesario para garantizar el equilibrio económico del proyecto, en los términos previstos. Orden, diputados de las oposiciones. En los términos previstos en esta ley. Esto es el artículo, ciudadano presidente. Gracias. Yo tengo una pequeña observación, y es que exhortar a los órganos encargados del reglamento de la ley que establezcan con estos 4 numerales una especie de baremo, una especie de criterios
pero que estén preestablecidos para eliminar la discrecionalidad en la consideración de los términos de la regalía. Diputado Maduro Guerra. Sí, eso podría incorporarse en una disposición transitoria de cuando se dicte el reglamento de la ley. Es un aporte, pues, si usted lo considera. No, o sea, es que el reglamento no tiene que ir a una disposición transitoria porque es una consecuencia directa de la sanción de la ley. Que cuando se elabore el reglamento, tomando en consideración los 4 numerales, que es la naturaleza del proyecto, los requerimientos de inversión, la economicidad del proyecto y la necesidad de asegurar la competitividad internacional, que se establezca un determinado baremo en el reglamento para que las empresas y la República tengan claridad de a qué nos estamos ateniendo. Si la competitividad implica que la regalía debe estar en tal margen, que quede establecido previamente en el reglamento, para eliminar la discrecionalidad. Doctor Obregón. Adelante, diputado Campos. Me puse yo a enredar la vaina. Dale, Campos. No, presidente, a la propuesta que usted está haciendo, eso debe quedar en el artículo. O sea, debe especificar en el artículo que el baremo respectivo a los puntos tratados en este artículo serán establecidos en el respectivo reglamento de esta ley. En el artículo. Más allá de la recomendación o exhortación al Ejecutivo. Gracias, diputado. Diputado Correa. Pero no. Déjelo, presidente. Yo creo que se puede quedar así como está. Pero lo que hay que quitarle es la numeración. Primero, segundo, tercero, cuarto. Se elimina eso, se deja el contenido del mismo, pero no queda como que si fuera una prelación. Primero tal cosa, segundo tal cosa. No. Se hace lo mismo, se deja lo mismo que está, lo único que le... Nos encontramos en la discusión del artículo 16, que se modifica al 44 y pasa a ser el 51. Allí un poco de discrepancia entre los diputados sobre este artículo debido a una solicitud del presidente del Parlamento venezolano que pide que además de este contenido del artículo 51 que deje claro un baremos para que tanto las empresas que van a recibir estos contratos y el Ejecutivo Nacional, en conjunto también con la Asamblea Nacional, tengan claro cuáles son los requisitos exactos para llevar a cabo las ejecuciones de estas competencias que tengan que ver también con el Ministerio de Hidrocarburos. El diputado José Gregorio Correa dice que en el contenido de este artículo... Es muy barato. Ponte tú que sea un campo donde cumplas con el requisito número 1, pero en el requisito número 3 tienes mayor competitividad. Yo creo que es conveniente para la República que la empresa pueda negociar con las distintas empresas privadas o nacionales según las características de cada proyecto, pero que sí se establezca una especie de baremo general, porque no vamos a poder nunca llegar a lo particular. Entonces, ¿qué establezcamos? Seguimos con la discusión de este artículo 51. Simplemente se está solicitando por parte de la directiva de la Asamblea Nacional un baremos para que quede claro la ejecución de cada una de estas empresas. La funcionalidad no te lo da el funcionario, te la da las características del proyecto. El petróleo es el excremento del diablo, lo decía tu maestro. Sí, y claro. Algunos pozos tienen unas características, otros tienen otras. Aquí el petróleo es pesado, aquí sacas gas. ¿Me explico? Entonces, para los efectos de la regalía, creo que es importante que se establezca, sí, un baremo en el reglamento, pero que haya la suficiente flexibilización para que no se perjudique a las empresas rigidizando demasiado el término. Para acotar la solicitud que realiza el presidente del Parlamento venezolano, esto tiene que ver también mucho con las regalías de cada una de estas empresas en cuanto a lo que debe tener al tanto el gobierno nacional. Recordemos que la ley pasada de la Ley Orgánica de Hidrocarburos planteaba una regalía de mayoría por parte del Ejecutivo Nacional y que no pasara de 15%. En esta oportunidad, como lo indica el artículo 51, que es el que se está debatiendo en esta segunda discusión, de los volúmenes de hidrocarburos extraídos y no reinyectados de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación de hasta 30% por regalía.
dentro de estas especificaciones para ejecutar este 30% por parte del Ejecutivo Nacional o del Estado venezolano, hay unas fases concretas, que es la número 1, la naturaleza del proyecto; la número 2, los requerimientos de inversiones de capital; la número 3, la economicidad del proyecto; y la número 4, la necesidad de asegurar la competitividad internacional. Esto tiene que ver con cómo se va a desarrollar estas empresas en el Estado venezolano y de qué manera puede interpretar cada una de estas empresas la regalía en la que el gobierno venezolano va a tener injerencias. En este caso, el 30%. Es lo que se está discutiendo. El presidente del Parlamento venezolano solicita que exista un baremos, aparte de todo este contenido del artículo 51, para que tanto las empresas que van a tomar en cuenta cada uno de estos contratos, el Ejecutivo Nacional o el Estado venezolano y a su vez la Asamblea Nacional tengan en cuenta cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos y cuál es la ejecución exacta que se va a llevar a cabo una vez que esta ley se aplique en Venezuela. Es importante además recalcar que el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, simplemente rescata que la modificación que debe hacerse del contenido de esta ley no es el contenido como tal, sino que se quite la enumeración de cada una de estas fases y que simplemente se mantenga como un contenido general para que todas las empresas lo tengan al tanto, y a su vez se aplique esa solicitud que realizó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sobre el baremos, para así no extender más la transcripción de este artículo 51, que recordemos es un artículo que se modifica específicamente el número 44 y pasa a ser el 51 y con el título de regalía específicamente. Escuchemos. Secretaria, consultor jurídico y presidente de PDVSA. Cumpliendo con el principio de autotutela, se llama así. Es decir, que cuando alguien tiene una propuesta que realmente no va a proceder, en este caso la mía, retiro la propuesta que hice y propongo a aceptar la propuesta del diputado Correa de hacerlo de manera sucesiva, porque queda más elegantemente redactado el párrafo, y esta Junta Directiva exhorta al Ministerio de Adscripción para que en la redacción del reglamento quede establecido los criterios lo más amplio posible, pero más claro en cuanto al término de las regalías. ¿Sí va? Bien, una vez el consultor, la secretaria y distintos diputados de las distintas comisiones que forman parte de la transcripción de esta ley, la reforma parcial de esta ley de hidrocarburos, el presidente del Parlamento venezolano rechaza su propia solicitud de realizar un baremos y remite esta responsabilidad al Ministerio de Hidrocarburos y también a los ministerios que se encargan de la realización de los contratos de las empresas privadas, nacionales o extranjeras, que simplemente mantengan un documento con la claridad de cómo va a ser ejecutada los trabajos de cada una de estas empresas. Los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 51 con la última forma de redacción establecida y que se asuma